Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos dando inicio al módulo 7.2 del curso de Educación Médica Continua. Breves indicaciones, por favor. Recuerde que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Por lo tanto, les recomendamos, por favor, conectarse desde una red Wi-Fi estable para que su conexión mejore. Si se presentan interrupciones o pierde el audio en la transmisión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, que es reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento, en donde podrá realizar sus comentarios o formular preguntas, se encuentra al lado derecho. Si está conectado desde un celular, este chat se encuentra en la parte baja del mismo. Todas las preguntas se responderán al finalizar las conferencias. Cuando presentemos las preguntas de opción múltiple, por favor recuerde que debe escoger la opción y luego presionar el botón pulsar. Eso es lo que cuenta para la votación. Si escribe cualquier comentario, ese no se toma en cuenta desde el chat. Sean ustedes bienvenidos, siendo las 7:02 de la noche. Empezamos, que sea un éxito. Gracias, buenas noches. Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a nuestro módulo 7 de hipertensión arterial del RAS Fast Checking. Primero agradecer a todos su presencia, a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por esta excelente iniciativa. Para dar continuidad, agradeciendo de antemano la presencia del doctor Stalin Castillo, quien va a participar precisamente como expositor hoy. Como siempre, Stalin, un agrado poder estar junto a ti en una palestra. Sin duda será una excelente exposición. El doctor Stalin Castillo es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Loja, es especialista en Medicina Interna por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Cardiología por el Hospital Universitario Dr. Luis Gómez López, Centro Cardiovascular Regional ASCardio, subespecialista en Intervencionismo Coronario y Periférico por el Centro Cardiovascular Regional ASCardio, docente de la Universidad Central del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, médico tratante del Servicio de Cardiología y Hemodinámica del Hospital de la Policía Quito y médico tratante del Centro Cardiovascular Cardiovasc. Bienvenido, doctor Stalin Castillo. Buenas noches. Amigo, buenas noches, colegas, buenas noches con todos. Muchas gracias, Giovanni, por la presentación. Vamos a continuar. Para mí es una continuidad en los módulos que habíamos desarrollado previamente al inicio de esta jornada. Y bueno, al ser ya prácticamente el último de los módulos que yo voy a presentar, quería agradecer formalmente a todos los colegas que han estado acompañándonos desde el inicio de este módulo, de estos módulos. Agradezco de corazón por estar acá. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la oportunidad que me ha dado de participar en estos módulos, a la Universidad de las Américas también por ser también patrocinante del mismo, y a Servier que ha permitido también que se pueda realizar estos módulos de educación médica continua que nos sirven para todos. Gracias a todos. Bueno, la mayor parte de este módulo, el mayor trabajo ya lo hizo Giovanni en la presentación previa, y yo voy a recalcar algunas cosas específicas que me interesan, que queden bastante claras en relación específicamente a eventos cardiovasculares en pacientes
con enfermedad renal, que es un poco la población que estamos en este momento manejando. Los coautores de este estudio, el doctor Rafael Castillo de Filipinas y el doctor Weissman de Argentina, pues quienes han creado este módulo, y todo el comité pues que ha sido parte del mismo, y Servier pues que ha sido pues el patrocinante. Fíjense ustedes, he resaltado en rojo los puntos específicos que queremos evaluar. Y fíjense ustedes, dentro de los hechos o falsedades, primero, si los BRA muestran una superioridad sobre los YECA al examinar esto, mortalidad por todas las causas y los resultados cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Eso es la primera. Fíjense que los puntos son muy, muy fuertes, muy importantes. Mortalidad cardiovascular y resultados cardiovasculares. Luego, si los BRA muestran superioridad sobre los YECA al prevenir lo que es enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos, y luego de toda esta evidencia, evaluar si ya los YECA pues son como están o constan como tratamiento de primera línea en las guías de práctica clínica en relación a pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia renal. Pues vamos a ver. Bueno, recuerden el caso pues que ya pues Giovanni lo presentó en el módulo previo, pues muy explícito. Pues vamos a recordar algunos puntos específicos. Recuerden, era un paciente masculino, tenía 70 años de edad, antecedentes importantes que era exfumador, 32 paquetes por año, 5 años que había dejado. En general, pues un estilo de vida actualmente adecuado, hace deporte, camina, pues ha cambiado un poco su estilo de vida. Había antecedentes de hipertensión, diabetes, cáncer. Recuerden que ya tenía pues como 14 años hipertenso. Había antecedentes importantes de cardiopatía isquémica con una intervención coronaria percutánea donde se hizo angioplastía en 2 vasos y presentó angina de pecho, una clasificación 3 de la Sociedad Canadiense. Actualmente ya no tiene angina. Y había también antecedentes renales por nefrolitiasis bilateral, pues hicieron litotricia, y también se había observado que desde los 63 años había un incremento progresivo de la azoemia, pues una catequina sérica, pues que se había ido incrementando gradualmente los últimos 7 años. Es un poco, pues, el caso clínico del paciente que tenemos particularmente. Luego, pues pudimos evaluar que su presión arterial no estaba en target terapéutico, pues estaba incrementada todavía, 138/82, una frecuencia cardíaca también para ser un paciente isquémico, también no estaba en target. De resto, pues no, ninguna cosa en particular, sí antecedentes pues de una artritis gotosa. Recuerden ustedes también que la hiperuricemia tiene a ser actualmente un predictor independiente para eventos cardiovasculares. Tomaba colchicina para ello, y también había pues una referencia de nicturia 3 a 4 veces por noche. Los laboratorios, para recalcar un poco, creatinina elevada 1.7, lo que le daba un filtrado de 42.7 ml. ¿Qué más vimos? Un LDL también que no estaba en target. Recuerden que cuando ya se lo estratificó a este paciente en el módulo previo, pues era un paciente de muy alto riesgo, por lo tanto el target para el LDL pues obviamente está por arriba, tiene 102, un HDL también bajo en 41 y un ácido úrico incrementado en 7.8. Dentro del análisis de orina, pues una albuminuria, pues 2 cruces. En el electro se pudo evaluar también que había ya signos de un infarto antiguo en la cara inferior, había signos de hipertrofia ventricular izquierda y cambios inespecíficos en la repolarización ventricular. En la rayos X, pues se veía cardiomegalia leve a expensas de ventrículo izquierdo con presencia de un botón aterosclerótico, lo que demuestra obviamente un compromiso importante de la pared vascular. Bueno, un poco, pues en realidad, si yo quiero optimizar adecuadamente el manejo de este paciente, estamos viendo que tiene parámetros que no están en control, y en relación a medidas no farmacológicas, pues limitar el aporte de sodio es fundamental, el aporte de proteínas, obviamente por el compromiso renal que ya tiene. También, obviamente, una dieta pues baja en purinas, fundamental por la hiperazoemia que mantiene. Analizar proteinuria y, claro, optimizar el tratamiento. Dijimos
lo mencionó Giovanni, pues que la premisa en un paciente, hay un mal control, que tiene diabetes, tiene algunas comorbilidades, pues obviamente los YECAs vienen de cajón, vienen de primera línea, y en este pues, paciente pues inició perindopril más un calcio antagonista, amlodipina, y se evaluó pues obviamente en relación a los beneficios cardiovasculares que durante todos el desarrollo de estos módulos pues hemos venido recalcando. Después fue incrementando un poco las dosis para optimizar, si es que no se consiguió un target por debajo de 130-80. Igualmente vimos que los niveles de LDL pues, no eran los adecuados, no eran los óptimos, y se asoció a atorvastatina a 40 miligramos. Pues el paciente que ya no tenía angina, pues no era necesario mantener pues un nitrato, pues eso se lo ha suspendido, y también la indicación de hidroclorotiazida, que la mantenía previamente, pues también estamos, creo que todos de acuerdo en que puede incrementar o puede agravar la hiperuricemia, pues en ese contexto, pues este medicamento no va en este tipo de paciente. Pues bien, hacer énfasis en dieta, ejercicio, control del estrés, pues que cumpla todas las instrucciones farmacológicas que les hemos prescrito, y obviamente hacer un control pues adecuado de presión arterial, frecuencia cardíaca, pues un registro pues, del paciente como tal, pues nos ayudaría a mantener una terapia adecuada. Ahora veamos qué tenemos con el paciente, específicamente en el caso clínico. Tenemos un paciente que está actualmente asintomático, pero obviamente es un paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad arteriosclerótica establecida, paciente con cardiopatía isquémica, intervención coronaria percutánea, enfermedad renal crónica en estadio 3B. Es un paciente que todavía no tenía un óptimo control de presión arterial. Recuerden ustedes que tenía incremento de lípidos, incremento de ácido úrico, pues también microalbuminuria presente, albuminuria presente, hipertrofia ventricular, que esto podría causar, obviamente, en el futuro, si no se controla, una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca subsiguiente. Es decir, un paciente que tiene alto riesgo para desencadenar, pues, como una situación final, pues, de un desenlace fatal o una lesión cardiovascular irreversible. Pues es un paciente, obviamente, donde, ¿qué estamos viendo? Que el reto mayor está residiendo ¿en qué? En que tenemos que reducir el riesgo cardiovascular, como está en rojo, porque es un paciente, como bien lo hemos dicho, es un paciente de muy alto riesgo. Es decir, tenemos que abordar de manera eficaz todos estos problemas, todos los problemas clínicos del paciente, y para ello vamos a ver pues, qué evidencia tenemos en relación a las estrategias que hemos estado implementando. Vamos con lo primero. Vamos a verificar los hechos. Dijimos que la primera era si los BRA son superiores sobre los YECA, para evaluar justamente esto, mortalidad por todas las causas y obviamente los resultados cardiovasculares en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a ver si esto es verdadero, esto es falso o desconocemos. Vamos a votar, por favor. Vamos a dar unos minutos para votar. Unos segundos, perdón. Muy bien. Bueno, la mayoría piensa que esto es falso, ¿no? Pues miren, yo los felicito, yo no tengo nada que decir ya, pues ya está todo listo. Están muy claros, pues, muy bien. Bueno, excelente, los felicito. Bueno, vamos a ver qué hay, o vamos a ver la evidencia en relación, pues, a esto. Vamos a verificar si esto es realmente falso, como la mayoría ha dicho. Y, pues, vamos a específicamente evaluar revisiones sistemáticas y metaanálisis en relación a cuáles han sido los resultados renales en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que han sido tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para ello se utilizaron, pues se pudieron rescatar 119 ensayos clínicos aleatorizados con YECA y con BRA, los cuales fueron o se compararon con placebo y con controles activos. Las medidas para evaluar los resultados fueron específicamente evaluar insuficiencia renal, eventos cardiovasculares mayores y mortalidad por todas las causas. Veamos. He recalcado aquí, si ustedes pueden ver, que en
con estas figuras, con estas formas, ¿cuáles han sido los eventos? Fíjense ustedes, tenemos dos partes, uno que evalúa insuficiencia renal, el otro eventos cardiovasculares. Vamos al primero. Cuando evaluamos insuficiencia renal, fíjense, cuando se compara YECA frente a placebo o BRA frente a placebo, obviamente los dos son adecuados. Es decir, que no cruzan la unidad, pues los intervalos de confianza son adecuados y en ese sentido, pues podemos determinar que los dos son óptimos en el contexto de disminuir este evento, ¿no? Insuficiencia renal como tal. Luego, con controles, cuando se evaluó también con controles activos más abajo, YECA frente a control activo y BRA también frente a control activo, también podemos decir que se mantuvo la misma tendencia. Es decir, pues que en pacientes con insuficiencia renal, ya vamos a concluir, pues han sido óptimos. Luego, vamos al otro lado y veamos eventos cardiovasculares. Cuando evaluamos eventos cardiovasculares también, comparados YECA frente a placebo o BRA frente a placebo, también son adecuados, son óptimos. Fíjense que no cruzan la unidad, pues se mantienen con un valor adecuado para decir que pues estos medicamentos, estos fármacos, pues son mucho mejor que placebo. Sin embargo, cuando se comparan con controles activos, pues no pasa lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver, si evaluamos puntos más fuertes, y cuando hablamos de que un medicamento es óptimo, que un medicamento es adecuado, que es lo mejor que puede existir para tratar a un paciente, es cuando justamente este medicamento logra un objetivo, un target que es reducir mortalidad. Cuando este target se ha cumplido, podemos determinar que un medicamento es apropiado. Luego, cuando evaluamos mortalidad cardiovascular, cuando comparemos YECA frente a placebo, obviamente mantenemos un efecto adecuado, óptimo frente al principio activo en YECA. Lo que no se ve, como ustedes pueden ver, cuando se compara con BRA frente a placebo. En mortalidad cardiovascular. En mortalidad por todas las causas, vemos que YECA frente a placebo, pues obviamente es adecuado, es óptimo, el principio activo. Sin embargo, no ocurrió lo mismo cuando comparamos BRA frente a placebo, en el cual pues cruzó la unidad, pues si no fue adecuado. Y cuando comparamos YECA frente a control activo, también para determinar reducción de mortalidad por todas las causas, también se mantiene pues un efecto positivo en relación al principio activo con YECA, y también cuando se compara con principio activo frente a BRA, esto no ocurre. Es decir, pues obviamente cuando se evalúan puntos fuertes de mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, el YECA pues fue mucho mejor que los BRA. ¿Qué podemos concluir? Que el uso de YECA, primero, que el uso de YECA o BRA, como vimos en la primera, para personas que tienen enfermedad renal crónica, reducen el riesgo de insuficiencia renal y eventos cardiovasculares. Sin embargo, hay que notar condiciones pues, individuales en relación a los YECA, ya que estos redujeron el riesgo de insuficiencia renal, pero sobre todo de eventos cardiovasculares, muerte por causa cardiovascular y muerte por todas las causas frente al placebo. También que se disminuyó el riesgo de insuficiencia renal y muerte por todas las causas frente al control activo. Y que los BRA, pues sí hubo efectos positivos en relación a que redujeron el riesgo de insuficiencia renal y eventos cardiovasculares frente a placebo, no frente a control activo, y sí disminuyeron el riesgo de insuficiencia renal frente a control activo. Perfecto. Bien, entonces en relación a verificar este hecho, como ustedes dijeron, cuando comparamos superioridad de los BRA frente a YECA para disminuir mortalidad o eventos cardiovasculares, pues la premisa es falsa, ¿no? Perfecto. Vamos bien. Vamos a otro. Vamos a verificar el otro hecho. Los BRA muestran superioridad sobre los YECA para prevenir enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos. Vamos a contestar, verdadero, falso, desconocemos. Vamos a dar unos segundos. ¿Los BRA serán superiores a los YECA o no? ¿Verdadero o falso?
Bueno, perfecto. La tendencia, pues, es muy fuerte en relación que esta premisa es falsa. Pues, vamos a ver. Bien, cuando evaluamos protección renal, vamos a hablar protección renal en paciente renal y cardiovascular en ensayos pues, de grupos en los que se evalúa efectos antihipertensivos en pacientes diabéticos. Pues fíjense ustedes, acuérdense de los TANES que dijo Giovanni y los PRILES, ¿no? En el primer grupo acá arriba, desde el estudio, el DINT, el renal, pues el direct, el roadmap, en el cual, o el trans, en estos estudios que se compararon principios activos como iversartán frente a placebo, losartán frente a placebo, candesartán, olmesartán y telmisartán, pienso que los tres primeros, iversartán, losartán y candesartán, pues sí se presentó reducción en relación a resultados renales, ¿sí? Es decir, pues fueron adecuados, fueron óptimos, se consiguió el target en reducir eventos renales, justamente para esos tres fármacos, iversartán, losartán y candesartán. Sin embargo, si ustedes ven el siguiente cuadro, pues en relación a reducción de mortalidad cardiovascular, pues no lo hicieron, ¿no? No hubo ninguna evidencia. Si vamos a la parte inferior, fíjense ustedes, cuando comparamos el Advance con perindopril, indapamida, el Accomplish con benacepril, anlodipina, bueno, el ACOR fue una fanesca, ¿no? Había muchísimos estudios, pues ustedes saben, que se compararon, pues, YECAS, también ARA2, para control intensivo de hipertensión arterial, pues que era parte del estudio. Fíjense que en estos igualitos se consigue una reducción mucho más importante de eventos renales, reducción de resultados renales, con P's muy significativas, sobre todo para el Advance y el Accomplish, pero solamente, fíjense ustedes, para el Advance sí se demostró que hubo reducción, ¿sí?, de mortalidad cardiovascular, ¿sí? Para los dos, para este grupo específico de pacientes, no para el resto. Ahora, si evaluamos revisiones sistemáticas para determinar esta premisa en fármacos que nos ayuden a prevenir, sobre todo, insuficiencia renal en pacientes con diabetes, pues poco vamos a fundamentar lo mismo. ¿Recuerdan un poco, pues, ya lo que habló Giovanni al inicio de este módulo, pues en relación al compromiso renal en pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión y diabetes? Pues vimos que el 60% de estos, pues, pueden generarla, pues pueden presentarla, y que obviamente que los fármacos que utilicemos para evitar el deterioro renal, pues pueden tanto influenciar en el cuidado renal en pacientes que tienen diabetes mellitus con presión arterial normal o en pacientes diabéticos que tengan presión arterial alta, es decir, puede ser en prevención primaria o en prevención secundaria. Vimos que del 20 al 40% de personas que tienen nefropatía diabética pueden obviamente desarrollar o experimentar una enfermedad renal terminal. Y claro, algo que resaltaba aquí en rojo, que muchísimos de estos pacientes no fallecen por esta condición, como vimos en el módulo previo, sino que fallecen por cardiopatías o problemas circulatorios, inclusive antes de que se haya instaurado la enfermedad renal terminal como tal, ¿sí? Esto hay que tenerlo, pues, muy presente. Bueno, para esta revisión sistemática, el Cochrane, se incluyeron, pues, adultos diabéticos tipo 1, tipo 2, pues sin diagnóstico de nefropatía, tenían normoalbuminuria, tampoco había una dependencia específica del estado de la presión arterial, y pues el tipo de intervención fue antihipertensivos frente a placebo, o ningún tratamiento frente a antihipertensivo. No importaba las dosis a las cuales se iban a administrar, pues sí hubo un seguimiento al menos de 6 meses para la evaluación. Se evaluó, pues, los resultados en relación a los pacientes que presentaban microalbuminuria o macroalbuminuria. Evaluamos puntos fuertes como en mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, y pues otros resultados también fueron relacionados con la presión arterial, pues que se consiguió al final, eventos adversos también que se presentaron, y el perfil lipídico de los pacientes. Bueno, los estudios que se incluyeron, pues dentro de esta revisión sistemática,
determinan una situación. Vamos a ver aquí, fíjense ustedes, en este grupo era para evaluar específicamente IECA frente a placebo, y cuando evaluamos enfermedad renal de reciente comienzo, es decir, inicio de una nefropatía, por ejemplo, pues la magnitud del efecto de utilizar un IECA frente a placebo fue obviamente positiva, pues una reducción de este punto, de este target, y también cuando evaluamos mortalidad por todas las causas, pues igual hubo una reducción de estos eventos, pues con intervalos de confianza adecuados, que permiten pues, determinar un efecto positivo del IECA frente a placebo. Igualmente hubo una reducción importante en relación a la presión arterial, pues, tanto sistólica como diastólica, y también se puede evaluar pues, algunos efectos en relación a efectos secundarios, pues que ya los hemos mencionado pues, en las presentaciones previas. Cuando se evalúan pacientes del grupo BRA, y evaluamos estos dos puntos específicos, enfermedad renal de reciente comienzo, pues no fue un evento pues, positivo, pues el BRA no pudo demostrar reducción de enfermedad renal, de nefropatía diabética como tal, y tampoco en relación a mortalidad por todas las causas. Sí hubo reducción de presión arterial también en este grupo, sin embargo, pues no se pudo demostrar con suficiente evidencia, pues, enfermedad renal y mortalidad por todas las causas. Cuando concluimos o cuando evaluamos, por ejemplo, si comparados con principio activo, es decir, IECA frente a BRA, igualito, estas dos situaciones, enfermedad renal de reciente comienzo, mortalidad por todas las causas, tampoco hubo una situación pues adecuada para ningún grupo en particular. Pues el estudio que más notó aquí, Celon Target, pues que ustedes lo conocen, pues en la cual individualmente pues no hubo una condición de superioridad a ninguno de los fármacos, y peor aún cuando se los combinó. Entonces, pues no hay una evidencia clara en relación a esto. En general, cuando evaluamos, por ejemplo, de los datos de los IECA frente a antagonistas del calcio, que es el otro grupo que también se evaluó, pues la relación de reducción de estos puntos fue mucho más evidente. Enfermedad renal de reciente comienzo, pues obviamente los intervalos fueron mucho más apropiados, y mortalidad por todas las causas, presión arterial sistólica, pues mucho más evidente la reducción de estos eventos. Sin embargo, pues podemos concluir con esto que se observó que los IECA previenen la nefropatía diabética de reciente comienzo y la muerte cardiovascular en personas diabéticas con normoalbuminuria en comparación pues con un placebo, o en comparación con un antagonista del calcio, como lo hemos visto, no frente a un BRA. Vimos que no había ningún efecto significativo de los BRA sobre el desarrollo de enfermedad renal terminal o muerte, que aunque se evaluó, por ejemplo, beneficio de los BRA en personas con diabetes del tipo 2 con alto riesgo de cardiopatía, esto pues sí debemos interpretarlo con cautela, pues realmente el evento que más en el que más, por ejemplo, se pudo evaluar esta condición fue del estudio Roadmap, en el cual se utilizó el mesartán como principio activo. Y aunque el punto, por ejemplo, en relación a resultados renales fue pues muy adecuado, muy óptimo, la mortalidad en el grupo cardiovascular fue mucho mayor frente a placebo. Es por eso que, por ejemplo, el Roadmap, el Direct, pues, que fueron los estudios, el Orient, que fueron los estudios que se incluyeron acá, pues pienso que en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, en pacientes con enfermedad cardiovascular pues establecida, hay que tener mucha cautela en utilizarlo, ¿no? Los eventos se presentaron sobre todo en pacientes que tenían hicieron hipotensión por la misma, y se asoció muchísimo a fenómeno en J, pues como el desenlace para un evento final malo, pues sí, obviamente en ese sentido, pues hay que tener cuidado en su prescripción. ¿Qué más vimos? Que la comparación directa entre IECAS y BRA en esta población no mostró ninguna relación en la prevención de nefropatía diabética. Sin embargo, que los beneficios de utilizar un IECA son uniformes, y por esta razón los IECA podrían ser la primera medida
para prevención primaria, ¿sí? En pacientes diabéticos para evitar la nefropatía. Vamos a continuar. Pues vimos con esto, pues con esta evidencia que en relación a que si los BRA muestran superioridad sobre los YECA para prevenir enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes, pues que esto es falso, como mencionaron. Muy bien. La última verificación de hechos era evaluar, por ejemplo, si las directrices clínicas recomiendan pues, a los YECA ya como tratamiento de primera intención en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica. Vamos a ver, ¿esto es verdadero? ¿Esto es falso o se desconoce? Vamos a contestar. Pues muy bien. La respuesta, pues, de la mayoría es que este hecho es verdadero. Vamos a ver si esto es así. ¿Qué estamos evaluando específicamente? Primero, estamos evaluando la función protectora que existe, pues, en estadios iniciales y finales en relación a la enfermedad renal. ¿Qué hemos visto con esto? Que en enfermedad renal incipiente, pues los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona disminuyen la presión arterial, disminuyen la proteinuria y de esta manera protegen la función renal en el curso de la misma. En pacientes, obviamente, en prevención primaria. Y en pacientes en prevención secundaria, en enfermedad renal terminal, también vimos que los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona preservan la función renal residual y obviamente mejoran en el sentido de la supervivencia, prolongan también que el paciente vaya a diálisis, por ejemplo, tempranamente, y en ese sentido es importante que se procure, sobre todas las cosas, mantener los YECA si el paciente pues ya está con una enfermedad renal terminal, pues hasta que se los tolere, ¿no? Mientras se los pueda tolerar, pues mantenerlos el mayor tiempo posible. ¿Y qué nos dice la guía? Fíjense en este flowchart de manejo en pacientes en los cuales tienen el tratamiento para hipertensión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica. Acuérdense que el target pues, que se requiere o la presión arterial que se recomienda debe ser menor a 130 y no menor a 120/70. Si el paciente tiene albuminuria presente, pues se prefiere pues, que utilizar un YECA, como vimos, pues una indicación 2A. Y si es que existiera intolerancia al YECA, pues se puede optar pues, por un BRA con una indicación de clase 2B. Ahora, ¿cuáles son la recomendación? Fíjense que está claro que en prevención primaria, pues los adultos con hipertensión y enfermedad renal crónica deben recibir tratamiento ¿para qué? Para tener un target de presión arterial menor a 130/80 y que vimos que en adultos con hipertensión y enfermedad renal crónica en estadio 3 o superior, ¿sí? O que tengan presente, o que estén en estadio 1 o 2 y tenga presencia de albuminuria, el tratamiento con un YECA resulta razonable para enlentecer la progresión a una nefropatía como tal. Pues es lo que nos indican las guías. Para el 2018, pues un poco los pasos para el tratamiento. Acuérdense que desde el 2018 ya con la publicación de la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología, el tratamiento, pues en la mayoría de los pacientes debe ser dualizado, debe ser dual, y dejando específicamente monoterapia para grupos de pacientes pues seniles y pacientes, por ejemplo, de bajo riesgo, pacientes con hipertensión estadio 1, prehipertensión, y para el resto de pacientes pues utilizar terapias combinadas. El primer paso en una terapia combinada, pues el YECA, pues, y si es que esto no se puede dar, la alternativa es el BRA, y asociarlo a un calcio antagonista. Mucho enfatizado, por ejemplo, en que este grupo de pacientes debe necesariamente pues, ser manejado multidisciplinariamente, en el cual pues haya la intervención de un cardiólogo, la intervención de un endocrinólogo, un diabetólogo y obviamente de un nefrólogo, para pues agonizar pues, medidas que permitan que el paciente pues, deteriore la función renal y sobre todo pues la condición cardiovascular. Y claro, pues el añadir un diurético a estos pacientes pues depende muchísimo, pues,
de otras, de lo que opine también nefrología, por ejemplo, y en este contexto a veces los diuréticos de ASA son una asociación que a veces pues la solicitan de acuerdo al tipo de paciente, al tipo de compromiso renal y comorbilidades cardiovasculares tenga. Pues el IECA o el calcio antagonista, por ejemplo, después de los resultados del Accomplish del 2008, pues obviamente es una cosa que quedó así muy clara. Igualito para el paso 2, sí que hay que hacer una asociación triple, o en pacientes que ya son refractarios a un tratamiento en el cual pues se tiene ya más de 3 antihipertensivos, pues la otra situación es asociar espironolactona, dependiendo obviamente de las condiciones asociadas a hipercalemia o falla cardíaca, pues son fundamentales para determinar una estrategia de manejo terapéutico. Bueno, los beta bloqueantes no son de primera línea, están muy claros en ese sentido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué tipo de paciente puede beneficiarse, por ejemplo, de una asociación con estos medicamentos. Pacientes con falla cardíaca, pacientes que tengan angina de pecho, pacientes que sean portadores de cardiopatía isquémica, que tengan taquiarritmias con afiliación auricular, o mujeres jóvenes que deseen, pues, embarazarse o estén embarazadas, ¿no? Entonces, en relación a verificar este hecho, pues sí, está muy claro en las directrices de práctica clínica que los IECA pues son de primera elección de tratamiento en pacientes que tienen hipertensión y enfermedad renal crónica. Es decir, esto es verdadero. Bueno, veamos cómo va nuestro paciente. Se hizo un ajuste, recuerden ustedes, empezamos con un IECA, en este caso perindopril, incrementamos las dosis a dosis máxima tolerada, 10 miligramos de perindopril más 10 de amlodipina, se optimizó también la estatina, y pues se hizo, o se debería hacer análisis pues seriados de creatinina, análisis de orina, puedes ver los niveles de potasio, hacer ecografía, pues un poco de lo que conlleva la atención clínica de este paciente. En el seguimiento a los 3 meses, pues evaluar si se ha conseguido el target de presión arterial, es decir, está menor a 130/80, no por debajo de 120/70, vimos que esto incrementa los eventos cardiovasculares, una frecuencia cardíaca pues menor a 70, pues comprobar pues también si no hay hipotensión postural, alcanzar pues targets en relación a otras medidas de actividad, de peso, hacer análisis en relación a evaluar cómo está la albúmina, si hemos conseguido un objetivo para disminuirla, evaluar pues también los niveles de creatinina, los niveles de ácido úrico, niveles de potasio, y obviamente ver si la función, pues el filtrado glomerular, pues se mantiene, se preserva o ha disminuido. Pues son cosas que debemos mantenerlas, debemos seguir monitoreando en el paciente. Y claro, ¿cuáles serían los mensajes que deberían quedar claros para todos nosotros? Es que obviamente la hipertensión es frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica y esto pues obviamente acelera la progresión de la misma. Sabemos que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona ejercen una función protectora tanto en estadios iniciales como en estadios finales de la enfermedad renal. Vimos también que tanto IECAS como BRA reducen la proteinuria y la albuminuria con una eficacia pues muy similar. Sin embargo, pues obviamente vimos que los IECA tienden a reducir mucho más el riesgo de insuficiencia renal, a reducir más los eventos cardiovasculares y la muerte en personas que tienen enfermedad renal crónica en relación a los BRA. ¿Qué más? Hemos comprobado también que los IECA, pues si no los BRA, previenen la enfermedad renal de reciente comienzo en pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, queda muy claro, pues, que las principales guías de práctica clínica, pues, recomiendan a los IECA como el inhibidor preferido, ¿sí? Para bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con enfermedad renal crónica, y que los BRA, pues, se mencionan específicamente como alternativa en pacientes que no toleren un IECA. Eso, pues, es todo lo que quería presentarles ahora.
Si hay dudas en relación pues a esta presentación, preguntas que podamos ir desarrollando en el tiempo que nos queda, pues estoy gustoso para contestarlas. Muchas gracias, Stalin. Creo que fue muy claro el mensaje, una excelente exposición. Fue un complemento excelente, de hecho, para el módulo. Creo que hemos conseguido aclarar bastantes dudas. Y bueno, de hecho, las dudas nunca van a dejar de existir. De hecho, creo que eso es lo que nos motiva, nos hace mejorar y nos hace aprender día a día. Hay algunas preguntas bastante interesantes. Voy a tratar de enfocarme principalmente al tema tratado y después trataremos de abordar otras preguntas que también considero son bastante interesantes, bastante actualizadas. A ver, la primera sería si en pacientes monorrenos el manejo antihipertensivo, ¿cuál sería el manejo antihipertensivo adecuado en pacientes monorrenos con un solo riñoncito? ¿Qué es lo que tú recomendarías al respecto? Bueno, si es un monorreno, obviamente con una función renal pues bien preservada, no cambia el contexto del manejo, ¿no? Y debemos enfocarnos con muchísimo más atención para evitar obviamente el deterioro de un paciente pues con un riñón único, ¿no? Pienso que la estrategia de manejo en relación al uso de dietas como primera elección pues no cambia, no se modifica en este paciente. Y como te digo, mucho dependerá obviamente del estatus del paciente, del filtrado glomerular y obviamente de las comorbilidades cardiovasculares, que como vimos que el foco específico de atención que debemos tener cardiólogos, nefrólogos, internistas, diabetólogos, endocrinólogos, específicamente es que reducción de mortalidad de eventos cardiovasculares, porque vimos que los pacientes con enfermedad renal no mueren por la condición renal, mueren por eventos cardiovasculares. Entonces el enfoque obviamente no está en el riñón específicamente, sino en evitar eventos cardiovasculares. Pues y en ese sentido, pues la estrategia no se modifica, ¿no? Concuerdo completamente con tu opinión, Stalin. Sí, si tú tienes un riñón competente, pues en este caso el target, como tú bien mencionas, y de hecho el enfoque terapéutico va a ser el mismo, ¿no? Lógicamente con el monitoreo clínico y el monitoreo paraclínico que eventualmente ese paciente necesitará, pero sí, yo creo que también mantendría la misma conducta. Otra pregunta. Nos están preguntando si se puede realizar una asociación entre un diurético de ASA con espironolactona, por ejemplo, con un antagonista del receptor de aldosterona. ¿Qué opinión te merece al respecto, Stalin? ¿Es para manejo de hipertensión o como falla cardíaca? No está especificado, yo creo que estaría más enfocado al hincapié si puedes hacer esa combinación. Bueno, los cardiólogos como tal no la hacemos, ¿no? No es parte de nuestro arsenal la furosemida, excepto para manejar falla cardíaca, no para manejar hipertensión arterial. Pues yo les pongo 0 a mis estudiantes cuando me ponen eso. El antagonista de la aldosterona, pues sí es fundamental en el paciente refractario al tratamiento hipertensivo específicamente, ¿no? Paciente refractario como hipertenso refractario, pues obviamente es una cuarta línea muy apropiada utilizarlo. Y también en pacientes en los cuales la hipertensión sea secundaria a un síndrome de Cohn, en el cual obviamente es de cajón pues utilizar este tipo de medicación hasta poder operar, ¿no? Y sacarle ese tumor, es una cosa por ahí. Luego, pues sí es muy frecuente, por ejemplo, y por eso lo mencioné cuando se colocaban los pasos para el manejo antihipertensivo, es que la indicación de un diurético de ASA depende exclusivamente más yo pienso, de una indicación de nefrología en relación a un paciente que tiene alguna sobrecarga de volumen, que quieran bajar precarga un poco, pues más por ahí, pero para el manejo antihipertensivo como asociación, pues no se la utiliza, no es de elección, no está en guías como tal y no deberíamos hacerlo. Así, pues muy tajante. Concuerdo igual
con tu opinión, Stalin. Esa es una asociación que eventualmente podría considerarse en un paciente con insuficiencia cardíaca con otras drogas añadidas. En el manejo pues, hipertensivo el enfoque sería distinto, ¿no? Sería IECA o BRA más un calcio antagonista, más un diurético tiacídico, y si a lo mejor no responde, pues podría considerar un doble bloqueo, pero con espironolactona, no con un diurético de asa. Diurético de asa como consumida tendría otro tipo de indicación. enfoque, ¿no? Otro tipo de paciente. Veamos. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué opinas sobre la dosis de 20 miligramos de amlodipina, muy frecuentemente indicado por los nefrólogos? Yo la he visto, ¿no? Yo la he visto de 10 miligramos BID o 20 miligramos diarios de amlodipina. Y primero, el dar una combinación cada 12 horas en una droga que tiene una vida media de más de 24 horas, pues no tiene lógica. Luego, pues las dosis toleradas en relación a tener un target terapéutico son 10 miligramos, ¿no? Antes se pensaba que 5 y 10 miligramos provocaba más efectos secundarios que efectos terapéuticos de reducir hipertensión. Sin embargo, hubo una última publicación como hace unos 6 meses en que dosis más altas, como 10 miligramos, sí logró reducir más la hipertensión arterial que 5 miligramos. Pero a 20 miligramos pues no hay un estudio como tal, creo que es experiencia un poco más, pero sí hay una situación, por ejemplo, en pacientes obviamente que tengan una enfermedad renal pues muy avanzada, en la cual pues la contraindicación para usar un IECA o un BRA porque están en un estadio 4 o más, pues no se puedan utilizar pues un IECA o un BRA, pues y quieran conseguir un target en relación a disminuir presión arterial, pues sí se puede utilizar. Sí, y pienso que sería una dosis pues de pronto adecuada en 10 miligramos, no sé en 20, pues no tengo experiencia yo en utilizar 20 miligramos, jamás lo he hecho, pero sí es una práctica habitual por nefrología. Yo pienso que si hay algún nefrólogo dentro de los grupos podría de pronto intervenir en ese sentido, pero para mí la dosis terapéutica máxima es 10 miligramos. Igual, ratifico precisamente lo que tú estás mencionando, la dosis tope sería 10 miligramos, una dosis de 20 miligramos, pues sería una dosis más off-label. Yo creo que ahí aplica mucho el término de la dosis tolerada por el paciente. Y de hecho hay una pregunta bastante interesante que va en el hilo de esa pregunta, pero relacionado a los IECAs. Entonces, la dosis de IECA ¿es la máxima tolerada para no provocar hipercalemia o se debe dar dosis mínima y combinar? Me parece una pregunta muy práctica. Gracias por la pregunta. Sí, excelente. Eso es una situación que debemos cambiar. Yo pienso cambiar la conducta en relación a la estrategia de manejo farmacológico antihipertensivo, en la cual, por ejemplo, hemos venido, ¿no? Como una práctica habitual, tratar de llegar a la dosis máxima tolerada por el paciente, ¿sí? Desde inicio. Y si no conseguimos el target que buscamos en relación al control de la presión arterial, añadir una segunda línea y llegar también a la dosis máxima de ese medicamento. Y si no consigue, pues asociar una tercera línea y llegar a la dosis máxima. Lo que hemos provocado con esto es más efectos secundarios que efectos sinérgicos, pues adecuados, porque estamos llegando a dosis máxima, pues de manera escalonada. Lo ideal, pues de hecho, por eso es que desde el 2018, pues ya con la publicación de la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Hipertensión, y luego pues con la publicación reciente de la ISH, de la Sociedad Internacional de Hipertensión del 2020, pues un poco pues se colocó esta situación de manejo específicamente a combinar dosis. Es decir, hacer terapia dual de inicio o inclusive triple terapia de inicio a dosis más bajas. De hecho, recuerdo la presentación inicial que hizo el doctor Washman, uno de los autores justamente de este módulo, pues en relación a que utilizar dosis máximas, por ejemplo, de un medicamento, la dosis inicial de un medicamento, pero combinado a la mitad, ¿sí? Eso se ha comprobado que hacemos sinergismo antihipertensivo sin provocar efectos secundarios tempranos en el paciente. Y luego, pues, ir optimizando dosis
lo ideal pues que es que cada 4 semanas podamos hacer una evaluación de la presión arterial, del target que queremos conseguir, y si no lo hemos conseguido, pues vamos optimizando un poco los fármacos, llegar a dosis completa o asociar a una triple terapia para conseguir el target que necesitamos. Pero eso sería la estrategia adecuada en relación a la pregunta, ¿no? Excelente. De hecho, es precisamente la tendencia actual, ¿no? En la mayoría de las guías, dar dosis un poquito más bajas y combinadas, digamos, ¿no? Precisamente por el sinergismo que tú estás mencionando, por óptimos controles de presión arterial y bajos efectos secundarios por a lo mejor dosis altas de medicamentos, ¿no? Creo que nos da una perspectiva actual bastante interesante. Claro, desde el punto de vista de guía, desde el punto de vista práctico, puede a lo mejor limitarnos un poquito, sobre todo en el sistema de salud público, pero hay combinaciones muy interesantes de dosis bajas de medicamentos que vale la pena irse familiarizando. Claro, lo que pasa es que a veces confundimos, creo que la palabra monoterapia, ¿no? O monodosis, perdón, monodosis. Y la monodosis no es que demos un solo medicamento, sino que si damos 2 o 3, pero en una sola tableta, ¿no? Es un poco lo que debemos conseguir ahora, porque aparte de tener este sinergismo, como estamos mencionando, ayuda en la adherencia al tratamiento farmacológico del paciente, ¿no? Y si es diabético, insuficiencia renal, tiene cardiopatía isquémica, toma una serie de medicamentos, ¿no? El famoso uso de las polipíldoras ahora, ¿no? Correcto. O sea, una polipíldora que tenga varias moléculas incluidas. Veamos, otra de las... Hay algunas preguntas. Sin duda va a ser un poquito complicado. Es excelente y es emocionante ver tantas preguntas de los asistentes. Pues trataremos de solventar esas preguntas vía email, como se había mencionado anteriormente. Aquí hay otra pregunta, si existe alguna experiencia con antagonista de aldosterona en hipertensión resistente en pacientes renales en hemodiálisis. Bueno, es decir, si hacemos historia de los estudios que se han dedicado a población renal, por ejemplo, desde que se empezó pues con captopril, ¿no? Fue como en el 83, ¿no? Me parece, pues que se evaluó la evidencia de esta medicación en este tipo de población, pues y que fue muy adecuada. Han salido varios estudios, pero fíjate que los targets que han tenido siempre era creatininas entre 1.5 y 3. Sí, ese ha sido un poco el target que han tenido, y hablo del IDENTI, hablo, por ejemplo, del Orient, hablo, por ejemplo, del Roadmap, hablo, por ejemplo, del IRMA, pues varios de estos estudios, el TRACEN inclusive, en los cuales los puntos de corte eran justamente estos, excepto el IRMA, pues que puso puntos de corte más bajos, de hasta 1.5 en hombres y 1.2 en mujeres, pero del resto de estudios, pues fíjate que, es decir, que el punto de corte básicamente era estadio 3A o estadio 3B máximo, ¿no? Entonces, pacientes incluidos en hemodiálisis, pues como tal no hay en estudios, al menos estratificados o aleatorizados para estudios específicamente, ¿no? Y claro, la mayoría, por ejemplo, de asociación de medicaciones han sido experiencias en hospitales, experiencias de algún grupo específico de médicos que han probado, por ejemplo, esto, y desde ahí salen, por ejemplo, el uso de calcioantagonistas, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos en asociación inclusive, para el manejo de esta condición, pero que haya un estudio que haya involucrado este tipo de pacientes y haya estratificado a recibir ese tipo de medicación, pues no la conozco, al menos yo. No sé si hay algo, pues no sé si tú, Giovanni, tienes algo en concreto en relación a esto, pero no creo que lo haya, ¿no? No, yo creo que normalmente lo que realizan ahí es más off-label, es más un asunto de individualizar pues también la terapia, ¿no? Correcto. Pues descabellado, si un paciente no te hace hipercalemia, va tolerando bien, está con una terapia dialítica que lo permite, con buenos parámetros a seguimiento, yo creo que no
no estaría contraindicado, ¿no? Sí, Aquí bueno, hay es una que si tú le pregunta. dices eso a un nefrólogo, no te lo va a aceptar. O sea, paciente con insuficiencia renal es como, pues ya no utilizo yecas, ya no utilizo bras, obviamente descarto, contraindico el inhibidor de aldosterona, pues una cosa por ahí, ¿no? Y más se enfoca en una línea específicamente llevada a calcio antagonistas específicamente, y claro, porque hay estudios en pacientes trasplantados, sí, en pacientes ya con trasplante renal, en los cuales sí, el uso de calcio antagonistas, asociados obviamente, asociados a yecas o BRA como alternativa, pues sí demostraron reducción o mejoría en el filtrado glomerular y preservación del injerto, ¿no? Sí, yo he escuchado opiniones de los médicos nefrólogos. Hay unos que no dan el brazo a torcer, pero hay otros médicos que, de hecho, justo analizando el contexto del paciente, mediante un equipo multidisciplinario, mediante la respuesta individualizada del paciente, pues han dado chance, digamos, a poder hacer manejos bastante interesantes. Una pregunta aquí. Interesante también, de acuerdo a los estudios, ¿cuál sería el IECA con mayor peso científico para control de hipertensión arterial en paciente con nefropatía? Eh, Y de no ser controlado, excelente pregunta. ¿cuál sería el que tiene mayor evidencia? Sí, de los que tuvieron no mayor evidencia, sino mejores resultados, se puede decir, mejor resultado en relación a disminución de enfermedad renal, ya paciente ya con enfermedad renal crónica, ¿no? Ya paciente ya va a prevención secundaria específicamente. Y en reducción de eventos cardiovasculares fue el Advance, ¿no? El Advance demostró justamente reducción de estos dos puntos fuertes, ¿no? Tanto los resultados en población renal y los resultados en población, en eventos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular. Y la asociación específicamente de esto fue con perindopril y fue con indapamida, ¿no? Esa fue la combinación que se utilizó y se empezó con dosis bajas, empezó con 2.5 y 0,625 miligramos, y luego se fue optimizando dosis en relación a la respuesta de cada paciente. El otro estudio, pues, que tiene un peso también bastante fuerte, fue con benacepril y un calcio antagonista en lodipina, que fue el estudio Accomplish, publicado en 2008, el cual también demostró que esta combinación frente a benacepril e hidroclorothiazida fue superior en reducción también, sobre todo de puntos en relación a población renal, aunque no redujo como tal eventos cardiovasculares, pero sí en pacientes con evitó nefropatía y insuficiencia renal crónica o obviamente progresión de la misma como tal. Yo pienso que estos dos parámetros en relación a YECA son fundamentales. Luego, si vamos a los TANES, como tú mencionaste al inicio, en tu disposición, pues el que tiene de evidencia en este sentido es losartán con el estudio renal, porque fue comparado pero con placebo, no con principio activo. El otro estudio fue el IVENT, pues que fue 2001, también ya pues, con irbesartán, y el IRMA también, básicamente para prevención primaria, que fue con el IRMA 2, ¿no? Que fue con irbesartán también. ¿Sí? Eso más o menos en evidencia en población renal. Perfecto. O sea, en resumen, de los IECAS, ¿cuáles recomendarías y de los BRA, cuáles recomendarías? En resumen, yo utilizaría como primera opción en YECA, me iría por perindopril. Es genial, no porque sea Servier, es un medicamento que va muy bien por evidencia. El segundo, aunque no existe en el país, sería benacepril, y el tercero sería ramipril, ¿sí? Aunque tampoco hay en el país. Es decir, nos queda solo perindopril, ¿no? Y luego con los BRA específicamente yo utilizaría, recuérdense el estudio que presentamos, sería irbesartán, sería el otro, sería candesartán y sería olmesartán en pacientes sin cardiopatía isquémica. Hay que anotar en pacientes con olmesartán. Acuérdense que el estudio, el roadmap y el estudio Orient con esta medicación, el grupo que tenía cardiopatía isquémica, pues no le fue muy bien. Pero el resto de la población sí tuvo muy buenos resultados
renales, y por eso pues yo pienso que es un medicamento pues, que se lo debería tomar en cuenta como alternativa, ¿no? Cuando el YECA no es una opción. Perfecto. Súper, súper claro. ¿Qué opinión te merece a ti el uso de los SGLT2 para pacientes con nefropatía diabética? Bueno, el SGLT2 actualmente es el boom, ¿no? El boom porque nos ha ido muy bien. Me incluyo tanto a cardiólogos, endocrinólogos como tal, y hay evidencia pues bastante fuerte en relación, pues, por ejemplo, de disminuir eventos en relación a falla cardíaca en prevención secundaria, y hay estudios recientes también con algunos inhibidores de la CLGT2 en prevención primaria que están por publicarse, ¿no? Es decir, pues para nosotros, pues el tener un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, por ejemplo, como este paciente que presentamos, pues la asociación de utilizar un medicamento de este tipo, pues ha ido genial, ha ido muy bien. Hay evidencia que demuestra reducción de eventos cardiovasculares mayores, fuertes, ¿sí? Es mortalidad en relación a esto. Y también hemos visto también que a la par, aparte de mejorar parámetros metabólicos, ¿no? En relación a la hemoglobina glicosilada, también ha habido otros parámetros que hay que tomar en consideración, y pienso que, aunque ahorita no hay una indicación on-label para eso, sino off-label, pues ha habido disminución, por ejemplo, en hipertrofia ventricular izquierda, en disminución de nefropatía, pues como tal, reducción pues también de algunos parámetros en relación a eventos cardiovasculares, pues en la evolución de los pacientes como tal, y por lo tanto pues yo pienso que es un medicamento pues que se lo debería considerar muchísimo dentro del arsenal terapéutico en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular específicamente, ¿no? Sí, yo creo que son moléculas también, desde el punto de vista, como tú lo mencionas, de prevención primaria y secundaria con muchísimo futuro. Claro, y en falla cardíacas, pienso que va a ser una cosa... En pacientes nefrópatas. La próxima guía, yo pienso que eso se va a actualizar, ¿no? Definitivamente. Sí. Sí, o sea, el beneficio yo creo que está ahorita ya intrínseco precisamente en base a todos los estudios, como tú mencionas, hay unos que van a salir recién del horno y yo creo que nos van a dar sorpresas bastante interesantes. Yo creo que sin más, ya estamos también ahorita precisamente con el tiempo, creo que conseguimos solventar la mayoría de las preguntas. El resto de una pregunta de la polipíldora de trinomia, ¿no? Que es de Vagón. La polipíldora tiene ramipril, es verdad, están preguntando por ahí, justo que les decía que no había aquí en el país ramipril. Sí vino combinado la polipíldora, pues de hecho se hizo con ramipril de este laboratorio español. Claro, venía con dosis de ácido acetilsalicílico y una estatina. Ajá. Sí, atorvastatina. Y claro, para nosotros cuando la polipíldora pues se lanzó aquí en el país, la veíamos como una alternativa, pero yo pienso que para mí pues fue una situación así como no muy alentadora el hecho de que la dosis de estatina incluida era muy baja para lo que nosotros necesitamos en prevención secundaria, porque este medicamento fue lanzado para prevención secundaria específicamente. Y claro, utilizar dosis de 20 miligramos de atorvastatina para prevención secundaria, pues es una dosis subterapéutica para nosotros como cardiólogos. Entonces, eso fue un poco el que no la, al menos no la prescribamos así en forma generalizada para todos los pacientes. Yo pienso que ha sido una buena opción en prevención primaria de pronto. Y luego, pues, justamente desde hace algunos meses atrás ya salió también del país, no se mantuvo comercializando esta droga, y pues no la tenemos ya. O sea, por eso lo he recalcado que no hay ningún otro Inclusive en prevención primaria complicado, ¿no? Salvo sea un paciente de muy alto riesgo, por el tema de la aspirina, sabemos que también es una bombita de tiempo en pacientes que a lo mejor no ameriten. De ahí, sin duda, claro, la molécula ramipril como IECA es excelente. Realmente no la tenemos como molécula aislada aquí en el país.
Les agradezco mucho, estimados colegas, estimados doctores. Stalin, nuevamente, muchas gracias por tu participación. Yo creo que el mensaje, pues, está bastante claro y como les mencionaba, siempre van a haber dudas y, de hecho, para eso precisamente son estas reuniones. Ratifico nuevamente nuestro agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Núcleo Pichincha, a la Sociedad Peruana de Cardiología. De hecho, agradeciendo también la presencia de estimados y distinguidos colegas del Perú que están presentes, a Servier por su apoyo y sin duda a la Universidad de las Américas. Sin más, entonces, que tengan todos una buena noche y felicitaciones nuevamente, Stalin. Gracias a todos por Gracias, su Giovanni. asistencia. Gracias a todos los colegas. Es un gusto. Gracias.